Muy buenas noches, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que están presentes. Hoy tenemos una palabra muy linda que el Señor nos dio y se llama el favor de Dios. Estamos empezando un nuevo año, que es el año 2025, y lo que Dios nos ha hablado para este año es enfocados en Jesús. Y el año pasado estábamos hablando del favor de Dios. Pero no quiere decir que como ahora estamos enfocados en Jesús, entonces el favor de Dios quedó a un lado, porque nosotros debemos entender que el favor de Dios siempre estará sobre nuestras vidas, ¿sí? Y eso es lo que queremos hablar hoy en día, porque uno a veces cuando llega a los pies de Cristo, a uno le hablan del favor, le hablan de la gracia de Dios, pero uno a veces no entiende el favor de Dios y uno dice, bueno, pues yo veo que a uno les va mejor que a otros, debe ser que esos tienen más favor que lo que yo tengo, pero nosotros debemos entender que el favor de Dios siempre nos acompaña y siempre está sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a ir a Génesis 39, del 1 al 6. Aquí la tenemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Si la tiene la Reina Valera, pues va a decir un poquito diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice en Génesis 39, del 1 al 6. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Versículo 6. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, o sea que José tenía, aparte de que tenía la gracia de Dios, también era elegante, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios nos enseña y habla acá de José, pero todos nosotros conocemos la historia de José. Nosotros sabemos que José fue el hijo amado de su padre, porque su papá tuvo muchos hijos con las mujeres que él no quería, pero él quería a la mamá de José y de Benjamín. Por eso él amaba más a José y a Benjamín, porque eran de los hijos de su mujer amada. Entonces, ustedes pueden entender que José era el hijo consentido, el de la ropa más cara, ¿cierto? El pastor siempre dice que José era chismoso, era sapo, él sapeaba a los hermanos, él iba y contaba todo, porque él era el consentido, él era el preferido de su papá, él tenía todas las comodidades, él vivía en un lugar de privilegio, pero aquí vemos que pasó algo sorprendente y es que todo lo que él tenía, de un momento a otro cambió, a causa de la envidia de sus hermanos. Él pasó de ser el hijo preferido, de tener todas las posesiones, de ser el hijo consentido, a ser un esclavo. Y lo vendieron. Y cuando a él lo vendieron, él entró como un esclavo a la casa de Potifar. Y nosotros vemos que en ese cambio y en esa situación tan difícil, usted diría, no, pues el favor de Dios estaba con José cuando él estaba bien. No cuando fue esclavo, no cuando lo vendieron. Porque cuando uno está en una posición privilegiada, y usted le pasa algo y vuelve a caer en la inmunda, ¿eso es fácil de aceptar? ¿Es fácil de ver el favor de Dios cuando usted está pasando por las dificultades? No, uno dice, uy, no, pero ¿yo qué hice? Uno empieza a pensar qué pasó, qué fue lo que pasó. Y hoy en día, dentro de la iglesia,
Se ha acostumbrado que si usted tiene una relación con Dios, usted tiene que estar bien, a usted nunca le tiene que pasar un problema, y si a usted le pasa algo, se enferma o algo pasó, su situación cambia, todo el mundo empieza a decir, uy, quién sabe qué pasó, uy, quién sabe qué pecado está, y la gente siempre juzga y piensa que si al cristiano le pasa algo difícil es por causa de él, o porque está en pecado, o porque algo malo hizo. Pero nosotros vemos que José no hizo absolutamente nada malo para que su situación cambiara. Simplemente fue una circunstancia a causa de sus hermanos envidiosos que hicieron que pasara esa situación. Y si nosotros más adelante en la historia vemos que José cuando se encuentra con sus hermanos, él ni siquiera les echó la culpa. Él les dijo, tranquilos, el Señor me trajo y me hizo pasar para cumplir el propósito de Dios. O sea, José entendió que lo que él había pasado, lo tenía que pasar. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender que como cristianos nosotros vamos a vivir situaciones o condiciones que tenemos que pasarlas. Porque estamos en este mundo y la palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicciones y tenemos dificultades. Pero vemos en el versículo 2 que aunque José era esclavo y decía que él tenía el favor de Dios, aún en la situación difícil, decía que él tenía el favor de Dios. Las personas hoy en día, y más cuando uno empieza un nuevo año, las personas tienden a vivir en el modo optimismo, ¿no? Todo va a estar bien, este año sí va a ser el año, este año nos va a ir recontra bien, este año las ventas van a aumentar, este año, y uno vive en modo optimismo. Pero uno como cristiano debe vivir en modo optimismo, pero también debe vivir en modo realismo. ¿Sí? Que uno tiene que entender que habrá momentos difíciles, pero la clave de esta vida no es vivir libre de problemas, ¿sí? La clave de esta vida no es vivir libre de problemas, sino mantenernos aferrados a Dios. ¿Qué fue la gran ventaja de José? Que a pesar de todo lo que él tuvo que vivir, él siempre se mantuvo aferrado a Dios. El problema nuestro es que uno siempre trata de aferrarse a las cosas, a las posesiones, a las situaciones, a muchas cosas, pero uno debe entender que todas esas cosas son pasajeras. Las posesiones son pasajeras. La palabra de Dios dice que ninguno debe poner su esperanza en las riquezas porque son inciertas. Las personas también somos pasajeras. Un día estamos y un día nos fuimos, ¿sí? Las situaciones también son pasajeras, así como hay situaciones buenas, también hay situaciones difíciles. Por eso es que nosotros no podemos aferrarnos a cosas externas. Nuestro aferro o nuestra fe siempre debe estar arraigada en Dios. Y sea que pase lo que pase, la realidad que tengamos que vivir, nosotros debemos entender que aunque estemos pasando situaciones difíciles, el favor de Dios está con nosotros. Porque uno a veces piensa que el favor solo está en las buenas, pero uno debe entender que también en la situación difícil uno puede ver el favor de Dios. Así que hoy vamos a ver 3 puntos acerca del favor de Dios, ¿sí? Cómo obtener el favor de Dios. Entonces, número 1, vamos a ver que Dios estaba con él, con José. Diga, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Usted debe entender que Dios siempre está con nosotros. Uno a veces, el diablo trata de engañarlo y hacerle pensar que cuando uno está pasando por momentos difíciles, Dios nos abandonó, Dios está bravo conmigo. Y el diablo siempre nos hace sentir solos, nos trata de aislar, porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. ¿Y qué es lo que él hace? Él siempre nos aísla, siempre nos aparta, siempre nos hace sentir que estamos solos, pero nosotros debemos entender que Dios siempre está con nosotros. No hay ningún problema que nos pueda alejar de Dios. Cuando nosotros entendemos la presencia de Dios, podemos vivir agradecidos en cualquier situación. ¿Sí? En Salmos dice, si yo bajara a lo profundo, allí estás tú, si subieres, si fuera a lo profundo del mar, a donde fuera la presencia de Dios está. Entonces, cuando uno entiende que la presencia de Dios está con nosotros, sea la dificultad que nosotros estemos pasando, nosotros podemos enfrentar todas las cosas con gratitud. Porque cuando uno no entiende la presencia de Dios y pasa algo difícil, ¿qué es lo que pasa? Y que uno muchas veces ve que sucede en la iglesia. Cuando le va bien, ¡ay! La persona, gloria a Dios, aleluya, Dios me ama, Dios está conmigo. Pero apenas tiene un problema, no, eso es mentira, Dios no está con nosotros. Y empiezan a apartarse de Dios y se alejan de Dios y se ponen bravos con el pastor, se ponen bravos con los hermanos, se ponen bravos con todo el mundo. Piensan que todos estamos en contra de él, que nadie lo ama, que mejor se come un gusanito, ¿sí?
Así, pero nosotros debemos entender que las situaciones difíciles hacen parte de la vida del cristiano. Lo que pasa es que nos han vendido el evangelio de pare de sufrir. Pero uno debe entender que mientras uno es cristiano, uno va a tener dificultades. Y la palabra de Dios dice que cuando uno es cristiano va a tener otras dificultades adicionales por ser cristiano. ¿Sí? Entonces uno debe entender que aún en esas situaciones difíciles que tengamos que vivir, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. José era un esclavo. A los ojos de los demás, qué buena situación la de José, ¿sí? No, todo el mundo decía, no, pobre José, yo creo que el que supiera, porque todo el mundo pensaba que lo habían matado, pero José era el único que sabía lo que estaba viviendo, lo vendieron como esclavo, después de tener empleados que le servían. Yo creo que José no sabía ni hacer nada, porque era el hijo consentido, y su papá era riquísimo y tenía miles de empleados, y después de que todo el mundo le servía, ahora él tenía que servir. ¿No cree que eso es suficiente motivo como para uno amargarse? Claro, uno decir, no, pero pues si yo era el de la casa, si yo era el dueño, ¿cómo así que ahora me va a tocar a mí hacer lo que los otros me hacían a mí? Pero nosotros vemos que José, aún en medio de este cambio de situación tan adversa, tan dura, tan difícil, él nunca renegó. ¿Sí? Sino que él sí entendió la situación, entendió que era algo que le tocó vivir y entendió que la presencia de Dios, aún en ese momento tan difícil, estaba con él. Entonces nosotros debemos entender que Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que cuando uno pasa momentos difíciles es cuando uno más ve la presencia de Dios? ¿Sí? Cuando usted ha pasado dificultades y usted ve cómo Dios provee y a veces la gente dice que Dios no está con usted. Yo me acuerdo mucho un tiempo difícil que nosotros tuvimos como familia, como iglesia, donde económicamente no había dinero. Y alguien tuvo que vender tintos porque pues no había y no había de otra. Él salió a vender tintos porque necesitaba suplir sus necesidades. Y alguien lo vio y le dijo, todo un hijo de Dios vendiendo tintos, o sea, él lo menospreció por lo que estaba haciendo. No entendía que era un proceso en el que Dios nos llevaba y nos estaba trabajando a cada uno de nosotros. Entonces la gente a veces piensa que en el momento más difícil Dios lo abandonó, pero no entiende que en el momento más difícil es cuando uno ve la bondad y el favor de Dios. ¿Sí? Uno podría, yo creo que cada uno de nosotros podía enumerar los incontables milagros que Dios hizo cuando uno estaba en la inmunda, cuando uno no tenía nada. Yo recuerdo mucho un día que nosotros fuimos a misiones con mi esposo a Manizales, que nos llevaron a enseñar y uno tenía que ir sembrando todo. Uno tenía que ir sembrando su comida, sus pasajes y todo. Y yo me acuerdo que nosotros no teníamos dinero, solamente teníamos para los 2 pasajes de irnos. No teníamos para devolvernos. Y nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Pero cómo nos devolvemos? Y yo recuerdo mucho que mi esposo dijo, pues vámonos. Y mis papás nos dijeron, vayan. Y que de alguna manera Dios proveerá para que se devuelvan, pues vayan. Y nosotros nos fuimos y mientras nosotros estuvimos allá haciendo lo que teníamos que hacer, enseñando, predicando y todo, cuando nos teníamos que volver, yo decía, ¿y ahora cómo nos vamos a volver? Porque yo sabía que no teníamos para devolvernos. Y nosotros vimos la fidelidad y la bondad del Señor. Que un señor de los que estaba recibiendo la clase nos decía, maestro, si ustedes de dónde vienen, y nosotros de Bogotá, y cuando viajan, y nosotros esta noche, pero ni pasaje ni nada, porque no teníamos dinero ni nada, y el señor dijo, ay, yo tengo que viajar a Bogotá, y también me voy esta noche, ¿quiere que los lleve en mi carro? Y nosotros, ay, muchas gracias, miren, nos trajo hasta la esquina de la casa. Entonces uno puede ver el favor y la bondad de Dios en los momentos más difíciles. Entonces uno debe entender que la bondad y el favor de Dios están con uno, así no esté pasando situaciones duras. Y cuando uno pasa de situaciones duras es cuando uno ve cómo Dios va proveyendo y va haciendo cosas porque Dios es fiel en todo tiempo, ¿sí? Entonces en momentos de dificultad el favor de Dios también está con nosotros, nos libró, nos sanó. Todos hemos visto la bondad de Dios en algún momento difícil, el favor de Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces la gente siempre piensa que estar con Dios es sinónimo de que todo va a estar bien. Pero aunque las cosas no estén bien, Dios siempre está con nosotros. En el versículo 2 dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras era esclavo. ¿Sí ven que el favor estaba con él mientras él era esclavo? O sea, el favor de Dios estaba con él en el momento más difícil.
¿sí? Mientras servía en la casa de su amo egipcio. O sea, él pasó de ser el amo a ser el esclavo. Pero aún en esa situación, el favor de Dios estaba con él. Entonces uno debe entender como cristiano que el favor de Dios siempre está con nosotros, Amén. independientemente de las circunstancias. ¿Sí? Aún si estamos en momentos difíciles, es un momento glorioso para ver el favor y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, entender que como cristianos no estamos exentos de situaciones difíciles. De hecho, la palabra de Dios dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte, o sea que nos va a tocar andar por algunos valles, ¿cierto? Pero dice que no temeré, porque tú estarás conmigo. Entonces uno debe entender que Dios está con nosotros, sin importar la circunstancia, sin importar la situación. Si estamos bien, Dios está con nosotros. Si estamos pasando momentos difíciles, Dios está con nosotros. El favor de Dios está con nosotros. Hay una canción que escuché esta semana y la verdad me impactó, porque cuando hay momentos difíciles, lo que hablábamos ahorita, hay gente que se aparta y se olvida de Dios por la situación. Hay una pareja de jóvenes muy conocidos, ustedes los deben conocer, todo el mundo los debe conocer porque ellos pertenecen a una iglesia muy grande acá en Bogotá. Y ellos se casaron. Y ellos se casaron en bendición. Un joven cristiano, una joven cristiana, que llegaron vírgenes al matrimonio, que obedecieron a Dios toda su vida, que le sirvieron. Ustedes no se imaginan qué lindo un matrimonio así, porque es un matrimonio de bendición para los papás de ella, para los papás de él, para la iglesia, un testimonio a nivel nacional, algo muy lindo. ¿Y qué es lo más natural cuando una pareja se casa? Que quieran tener hijos, porque los cristianos tenemos hijos. Menos perros, más hijos, ¿cierto? Estamos en esa campaña. Los cristianos tenemos hijos. Y ellos empezaron a orar por su bebé, a pedirle a Dios que Dios les diera un bebé y ellos, oh sorpresa, qué maravilla, quedaron embarazados. Y usted se imagina la dicha cuando viene un bebé para los abuelos, porque es un bebé, no es un bebé no deseado, es un bebé deseado, orado, anhelado, que todo el mundo lo está esperando, que los papás lo están esperando, que los abuelos lo están esperando, que la iglesia lo está esperando. Es un bebé muy anhelado. Y ella quedó embarazada. Y cuando ella quedó embarazada, pues la felicidad total, todo el mundo celebrando que ella había logrado quedar en embarazo. Pero después de que ellas celebraron su felicidad y todo, entró en un momento muy difícil. A la mamá de ella le dio un infarto, le dio un infarto y la emoción fue tan dura que ella perdió su bebé. Y aparte de que ella perdió a su bebé, y ella estaba en la clínica y todo, y en su tristeza, en su angustia, en la casa, después de que ella perdió su bebé, la soledad, el dolor, ella dejó una llave del gas abierta y ella no se dio cuenta. Y cuando ella fue a prender algo para hacer de cocinar, a lo que prendió el fósforo, el fogonazo vino sobre su cara y le quemó también su cara. Entonces fue una situación tan dura, dice que ella duró hospitalizada y entró en una angustia y una depresión, que cuando ella llegó a su casa, lo menos que ella quería era adorar a Dios, porque lo que ella hace dentro de la iglesia es adorar a Dios junto con su esposo. Pero dice que su esposo llorando y con lágrimas, y ella también llorando y con lágrimas, ellos empezaron a adorar a Dios esa noche, a pesar de que han perdido su bebé, de que su mamá, gracias a Dios, ella no murió, pero pues estaba en una situación difícil de salud, que ella tenía su cara totalmente quemada a causa del fogonazo que había recibido, y ella decidió en ese momento difícil alabar a Dios. Y de ahí salió la canción que vamos a oír. Entonces yo quiero que ustedes escuchen esta canción, pero pensando en los momentos difíciles de nuestras vidas, que nosotros debemos entender que pase lo que pase, nuestra adoración siempre debe estar intacta para Él. Y quiero que veamos la letra de esta canción, préstele mucha atención. Se apoderó de mí. Nunca imaginé un dolor así. Sentí que todo lo perdí.
solo pude correr a ti. Mi amor, lo que me queda después de atravesar la prueba. Superando de mi vida, tienes el control. Poderoso mis batallas, eres vencedor. Más fuerte en ti, siempre estando aquí, pero más sobre mi función. Tus milagros serán mi intención. Lo que me queda después de atravesar la prueba. Tienes el control. Poderoso en mis batallas, eres vencedor. Me acerca en ti mis ojos, fijaré. Me acerca en ti mis ojos, en el fuego de la prueba, eres mi victoria, mi bandera. Tu palabra es verdad, contra mí la tempestad. En el fuego de la prueba, eres mi victoria, mi bandera. Eres verdad, contra mí la tempestad. Nada más me aferraré, en ti mis ojos fijaré. Nada más me aferraré, en ti mis ojos fijaré. Ahí vemos la bondad y el favor de Dios, aún en los momentos difíciles. No es lo mismo cantar cuando uno no ha tenido que pasar algo que cuando uno ha tenido que vivir lo que está viviendo y lo que está cantando. No es lo mismo uno venir a alabar a Dios aquí cuando todo está bien que venir a alabar a Dios cuando todo está mal. Y nosotros debemos entender, yo oí esta canción y es imposible uno oírla y no llorar.
¿sí? Y entonces ahí me encanta mucho la letra de esa canción porque es verdad todo lo que dice, a nada más me aferraré. Nosotros debemos entender que lo único a lo cual nosotros nos debemos aferrar es a nuestra fe y a Dios. Porque cualquier cosa en este mundo puede fallar, pero Dios nunca falla. ¿Sí? Y él dice que la palabra de Dios es verdad, es nuestra ancla firme en la tempestad. Y ustedes ven ahí al final que ella canta con su barrigota y Dios les ha dado una hermosa bebé. Entonces nosotros vemos que la fidelidad y el favor de Dios es tan lindo que a pesar de que nosotros tengamos que pasar por situaciones difíciles, la promoción de Dios siempre será mayor que la prueba que nosotros tengamos que pasar, porque nosotros no nos vamos a quedar en la prueba. La prueba simplemente es algo que tenemos que pasar, pero cuando pasamos nosotros vamos a experimentar la bondad y la fidelidad de Dios. Entonces, nunca te aferres a las cosas, a las personas, a las posesiones, aférrate siempre a Dios. Recuerda esa canción, a nada más me aferraré, ¿sí? A nada más me aferraré. Solamente después de perderlo todo, Dios es lo único que queda. Realmente a uno le pueden robar en esta vida todo, pero lo único que a uno nunca le podrán robar es la presencia de Dios sobre nosotros y el favor de Dios. Entonces nosotros debemos entender que la presencia de Dios siempre estará disponible, sea cual sea la situación o lo que tengamos que enfrentar. ¿Listo? También quiero que veamos cuándo está el favor de Dios sobre nosotros. Número 2. Encontramos el favor de Dios cuando sabemos dar buen testimonio. Encontramos el favor de Dios cuando sabemos dar buen testimonio. La presencia de Dios se le notaba a José. Miren lo que dice el versículo 3. Potifar lo notó. O sea, él notó que Dios estaba con él. Y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Nosotros debemos aprender a dar buen testimonio del buen Dios que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros debemos aprender a dar testimonio, saber dar testimonio. La presencia de Dios se le notaba. Cuanto más te impregnes de la presencia de Dios, más se te va a notar el respaldo de Dios en todo lo que tú hagas. Entre tú pases más tiempo con Él, tú vas a ver cómo la presencia de Dios te va a acompañar y el favor de Dios va a estar sobre ti donde quiera que vayas, que la gente va a decir, oiga, pero usted qué es lo que se unta, usted qué es lo que le pasa, usted por qué la quiere, usted por qué es el favorito, usted, y la gente a veces piensa que es que uno, pues a uno le dicen así, es que usted es lambón. Pero la gente no entiende que no es que uno sea así, sino que el favor de Dios lo hace que uno sea el favorito donde uno quiera que vaya. Que uno siempre esté por encima, que la gente lo quiera más a uno. El favor de Dios siempre hace eso. ¿Por qué? Porque debemos aprender a dar buen testimonio del buen Dios que tenemos. La mejor forma de cuidar nuestro testimonio es ser bendición para los demás. ¿Sabe usted cómo cuida su testimonio? Sea de bendición para los demás. Qué tristeza cuando dice, uy, no, ese cristiano es pero odioso, es reamargado, es nada. ¿Quién va a querer ser cristiano con un testimonio así? Nadie. Pero si nosotros aprendemos a ser de bendición a los que nos rodean y donde quieran que nos vayamos, la gente va a tener un testimonio de Dios en nosotros, porque eso fue lo que Dios nos llamó a servir. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos una tarea dada por Dios y es alumbrar y que la gente vea a Jesús en nosotros. Tenemos que aprender a dar un buen testimonio y dar testimonio no es solamente contar lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Porque a veces le dice un testimonio y la persona pasa allá al frente. No, yo quiero contar que Dios hizo esto y que Dios hizo aquello. Sí, eso también es dar testimonio, pero eso se llama un testimonio vivencial. Hay otro testimonio que se llama un testimonio de convivencia y que por ese testimonio fue que José ganó a Potifar y Potifar se dio cuenta de que la presencia de Dios estaba con él. No es lo mismo uno pasar en la iglesia a dar un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida que vivir con alguien todos los días y que esa persona diga, uy, no, él sí refleja a Cristo. Porque por lo general los que más dicen que uno nunca refleja a Cristo son los con los que uno vive. Entonces uno debe preguntarse, ¿qué dicen los que viven conmigo de mí? Y uno puede hacer ese juego, ¿no? Cuando uno coge los hijos y los sienta, ¿quién es el papá más bravo? Mi mamá. Y uno dice, ay, ¿quién es el papá que más lee?
mi mamá, y me dice, uy, bueno, voy. ¿Quién es el papá? ¿Qué más ahora? Mi mamá. Entonces uno puede empezar a ver uno cómo está preguntándole lo que es vive. Y es más difícil dar un testimonio convivencial que un testimonio vivencial. Uno le puede decir a alguien, no, mire, Dios hizo esto, y la persona dice, ay, de verdad, qué bueno, qué chévere. Pero no es lo mismo dar un testimonio de Dios con los que viven. Porque uno tiene que mostrar a Jesús, ¿sí? Y eso fue lo que hizo José. José mostraba a Jesús en su día a día, porque él vivía con Don Poti las 24 horas del día, ¿sí? Pero aún así, él se dio cuenta de que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Entonces, no es lo mismo dar un testimonio vivencial que un testimonio convivencial. Cuando una persona tiene dos caras en su testimonio, en lugar de impactar, va a decepcionar. Cuando una persona tiene dos caras en su testimonio, en lugar de impactar, va a decepcionar. La gente dice, no, pues yo sí veía, pero como que... Y uno a veces ve cristianos que son cristianos por un tiempo, luego no, y luego sí, luego no, y uno dice, venga, pero ¿qué le pasó? Y por eso es que la gente nunca llega a los pies de Cristo, nunca. Porque uno es un testimonio para ellos. A veces hay gente que no tiene la gracia y la sabiduría de Dios para ganar su familia, y uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a ganar a nosotros sin palabras. Si usted ama a Dios con todo su corazón, usted debe amar su iglesia, porque la iglesia es la esposa del Señor. Y a veces usted va a su casa y dice que ama a Dios y llega hablando mal del pastor, con los que no conocen a Dios. Llega hablando mal del hermano de la iglesia con los que no conocen. Él va a decir, no, yo a esa iglesia nunca voy a ir. Y si esos son los hermanos, menos por allá no me aparezco. Con sus palabras dañó lo que usted estaba orando, lo que usted estaba haciendo, o sea, dañó el trabajo que estaba haciendo. Nosotros debemos aprender a dar testimonio de Dios. Por eso necesitamos favor de Dios para aprender a dar testimonio a los que nos rodean y que son nuestros familiares, que son los más difíciles de ganar. Una persona que da testimonio es aquella que ha entendido que su comportamiento puede generar alegría o dolor en los demás. ¿Sabe quién da testimonio? Aquel que entiende que su comportamiento puede generar alegría o dolor en los demás. ¿Cuántos saben que lo más difícil es controlarse a uno mismo? Y uno a veces se le sale que el mal genio, que la palabra, que la actitud, y es la lucha en la que todos nosotros debemos estar día tras día. Imagínense que nosotros aquí orando y salgamos y digamos una grosería y los vecinos nos oigan. ¿Ustedes creen que los vecinos van a querer asistir a esta iglesia? ¿Que van a querer conocer a Cristo? ¿O que vean a dos hermanos servidores peleando? ¿Usted cree que la gente va a querer venir? No, porque no entendemos que nuestro comportamiento puede generar alegría o dolor en los demás. ¿Cuántos cristianos uno conoce que dicen, no, es que yo vi, a mí me hicieron, pasó eso, y tienen malos testimonios y no van a la iglesia porque algo malo sucedió? Porque un mal testimonio ha hecho que esa persona se aleje. Por ejemplo, en este 24, en este 31, hay gente que se le olvidó que ser de testimonio en las reuniones familiares es no tomar licor, porque usted es testimonio. A mí me da risa porque en diciembre uno no distingue los cristianos de los no cristianos. No los distingue. Uno ve que los cristianos son iguales que los que no conocen al Señor y uno dice, bueno. No, que porque es lindo, que Dios conoce mi corazón, que Dios sabe que uno al año no hace daño, que voy a compartir con mi familia y se reúnen y se le olvidó. Pues sí, usted se puede reunir, puede compartir, pero usted en todo se está dando testimonio de Cristo. Si usted va y se sienta a tomar con ellos, hasta ahí le llegó su testimonio, hasta ahí ellos van a recibir de Dios. Ellos nunca van a poder tener una imagen correcta de Dios, porque nosotros en todo somos testimonio. Hay algunos que en las navidades se ponen bravos con unos, porque como uno no comparte con ellos, entonces se ponen bravos. Pero uno debe entender que nosotros damos testimonio de Cristo en todo lugar, aún en diciembre. ¿Listo? Y ya para terminar, número 3, encuentras el favor de Dios cuando haces las cosas con excelencia. Miremos lo que nos dice el versículo 4 al 6. Dice, eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal.
lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban. ¿Sí ve la excelencia de José? En todo lo que lo ponían, él lo ponía a marchar bien. Y dice, y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba. Qué chévere que digan de uno eso, ¿no? No, si está ahí, yo sé que no tengo que preocuparme por nada porque yo sé quién está al frente. Bonito poder encontrar una persona así, y qué difícil encontrar una persona con excelencia. Pero uno muestra el favor de Dios en la forma como uno hace las cosas. Hoy en día, nosotros, Dios respalda que hace las cosas bien. Hoy en día, las personas son muy descomplicadas para todo. Para trabajar, hacen el trabajo de cualquier manera. Para servir, sirven de cualquier manera. Todo lo hacen de cualquier manera. Y muchos han cambiado la excelencia por la irresponsabilidad, ¿no? Y porque no, es que... Ay, a mí se me olvidó. ¿Por qué usted no me dijo? ¿Por qué usted no me avisó? Yo no sé. Problema suyo, no mío. La irresponsabilidad. O por excusas. No, es que no pude. No, o por mentiras. No, inventan cosas porque lastimosamente esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Y uno a veces tiende también a pegársele a hacer las cosas de cualquier manera. Eso. No importa, pero no entender que todo, la palabra dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. O sea, uno debe aprender a hacer las cosas con excelencia. Que si uno está trabajando, su trabajo debe hacerlo con excelencia, porque es para el Señor. Que si uno está sirviendo, uno sirve con excelencia, porque no es para cualquiera, es para el Señor. Entonces, que todo lo que a uno le encomienden, uno lo haga bien. Y José mostraba el favor de Dios en cómo él hacía las cosas, o sea, donde prosperaba. Y la excelencia de José, a veces muchas personas piensan que usted es excelente cuando usted esté arriba, cuando usted esté, no, es que cuando a mí me den a administrar, yo voy a hacerlo bien. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos aprender a ser excelentes desde lo poco. ¿Sí? Mire lo que nos dice Lucas. Bueno, dice, la excelencia no viene cuando estás arriba. La excelencia comienza cuando nadie te ve. ¿Sí? Uno a veces piensa que cuando uno esté arriba, no, y sí porque me ven y toca, pues toca hacerlo bien. No, la excelencia comienza cuando nadie te ve. Mire lo que nos dice Lucas 16:12. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces nosotros debemos entender que nosotros, Dios nos ha encargado algo. A cada uno de nosotros, sea el trabajo, sea la familia, sea el ministerio, Dios nos ha dado algo y nosotros debemos hacerlo con excelencia, porque la palabra dice que si nosotros no aprendemos a ser fieles con lo poco, ¿cómo Dios nos va a encomendar lo mucho? ¿Y sabe qué es lo mucho? Lo que viene en la eternidad. Lo poco es lo que Dios nos ha dado en esta tierra, porque esto pasa, pero nosotros vamos a ser encomendados con cosas grandes y maravillosas, pero depende de nuestra fidelidad en esta tierra y cómo hagamos las cosas acá, que podamos participar de la eternidad. Y para cerrar, hay una frase que es verdad y la vi y me gustó. Dice, contratamos a las personas por sus habilidades, pero las despedimos por sus actitudes. Entonces uno puede ser el mejor en algo, pero si uno tiene una actitud horrible, uno daña lo bueno que uno tiene. ¿Sí? Entonces, uno puede ser el mejor cantando, el mejor sirviendo, el mejor haciendo muchas cosas. Uno puede tener habilidades porque Dios a cada uno nos dio dones y talentos. Pero esas habilidades pueden ser dañadas con nuestra mala actitud. ¿Y sabe qué es lo que uno casi siempre pelea? Con las malas actitudes. Porque uno puede obedecer con buena actitud o con mala actitud también, pero si lo hace con mala actitud, ya lo está haciendo mal. Es lo mismo que cuando uno le dice al hijo, vaya, lave la loza, y el chino, y va y la lava y empieza a botar la loza, y uno dice, pues sí, la lavó, pero rompió 20 platos, pues eso no sirvió como mucho que la hubiera lavado, ¿sí? Pero no es lo mismo la actitud cuando uno es obediente y uno dice, sí, lo hago por amor. Entonces uno debe entender que el favor de Dios está siempre con nosotros, pero que nosotros debemos entender que el favor de Dios nos hace mostrar un buen testimonio y también nos hace ser excelentes en todo. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.